Si empezaste a jugar Ghost Recon Breakpoint y se te complica entender el menú del juego, déjame explicarte en esta guía más actualizada y fácil, porque lo vas a aprender. ¿Qué tal, Ghost? Yo soy Sophie. He estado investigando y vi que muchos jugadores desisten de jugar por no entender el menú del juego, así que voy a explicarlo de la forma más sencilla. Comencemos. Modo estándar. Este modo está más centrado en el looter shooter, donde tienes nivel en las armas y equipamientos, que irás mejorando el nivel mientras avanzas las misiones y lootear de las cajas y enemigos. En el modo campaña o exploración solo puedes subir hasta el nivel 250. Las misiones de facción élite te dan hasta 252. Para subir las armas y equipamientos hasta el nivel 300 tienes que hacer las incursiones. Modo inmersivo. El modo inmersivo elimina por completo el nivel de equipo. Recomiendo que lo juegues en dificultad enemiga extrema y dificultad táctica élite para que tengas una experiencia realista. La detección de los enemigos y las heridas serán mucho más críticas. Si estás en este modo inmersivo y quieres jugar Ghost War o la Raid, tienes que cambiarte al modo normal. En los parámetros de experiencia Ghost podrás cambiarlo cuando quieras. Clases. Cuando obtengas tus primeros puntos de habilidad te pedirá que desbloquees una clase. Tenemos la clase de asalto, médico, pantera, francotirador, pionero, ingeniero y echelon. Ya cuando consigas más puntos de habilidad podrás desbloquearlas todas. Y todas las clases tienen su propio desafío de clase hasta nivel 20. Puedes verlo abriendo en detalles. Puedes ver al lado izquierdo de la pantalla el tipo de recompensa y tu avance. Ya cuando quieras activar los desafíos puedes ir aquí al lado de tu nivel y lo activas como objetivo. Un ejemplo aquí de mi clase médico que está en nivel 3, me falta completar un desafío. Cada nivel tiene 3 pequeños desafíos para completar. Muchos me preguntan por qué tengo el juego en inglés, porque lamentablemente no tengo en español y vivir en otro continente no me deja. Me faltaba eliminar un enemigo cuerpo a cuerpo. Una vez completado, vamos al siguiente ranking del desafío. Puntos de habilidad. Los primeros puntos de habilidad que te recomiendo desbloquear es el paracaídas, la visión nocturna, la visión térmica. ¿Cómo conseguir más puntos de habilidad? Puedes conseguir más puntos de habilidad subiéndole la experiencia a tu personaje, completando desafíos de clases, completando misiones de PvP y algunos puntos que están en el mapa. Pones el cursor en el nombre de la base y verás si tienes un punto de habilidad. Panel de objetivos. En el panel de objetivos primero nos vamos arriba. En la parte de arriba de la derecha tenemos la reliquia de los antiguos. En la descripción del canal te dejaré un link para cómo completar. Después tenemos los coleccionables que puedes encontrarlo por el mapa, algunos desbloqueando en las misiones. Las investigaciones se te van completando al ir descubriendo la historia, así que no olvides reclamar tus puntos de experiencia. Las misiones de María son muy fáciles, te pide conseguir planos, equiparte un plano, ponerle un accesorio al arma y mejorar el arma. Los accesorios y armas puedes encontrarla en la base o en la tienda de María. Y si está así gris en el arma es porque aún no está descubierta esa zona. Ya cuando tengas pistas sobre ese accesorio o arma ya puedes marcarla como objetivo y lo verás en el mapa. Y así puedes ir a buscarlo donde está directamente. Misiones principales. Ahora vamos a la parte más importante que es sobre los episodios. Y si no sabes qué edición has comprado, te dejo un link en la descripción de este video. Verás que estarán en signo de interrogación tus personajes, así que vamos a cambiar de cuenta para ver los personajes. 3, 2, 1. Las misiones principales son de color amarillo. ¿Se pueden repetir las misiones? Sí se pueden, pero hay algunos personajes que no se pueden jugar.
porque aparecen en las cinemáticas o son mencionados en alguna misión. Del episodio 1 tenemos estos 6 de aquí y en el episodio 2 estos de acá. Puede ser un poco confuso, pero es muy fácil identificarlos porque verás el nombre está en color gris. Misiones secundarias. Las misiones secundarias son de color naranja. Para encontrar las misiones secundarias tienes que explorar hablando con algún civil o encontrando informaciones. También alguna misión secundaria desbloquea otra misión secundaria. Misiones de Jericho. Las misiones de Jericho son en el modo exploración cuando estás en solitario. Tienes que irte en helicóptero o barco si aún no has desbloqueado la isla Golem y completar estas 13 misiones de la isla. Ghost War. El Ghost War es el modo PvP del juego, que son partidas de 4 vs 4, y si eres de los que le gusta platinar el juego, necesitarás jugar en partida pública. Ghost War también tiene sus misiones. Entras aquí, tendrás que primero liberar la primera página para ir desbloqueando más misiones. Misiones de facción. Las misiones de facción son de color verde. Por este lado tenemos de Matsu y Haruhito. Y por este lado tenemos las misiones de facción diarias, que puedes hacerlo todos los días. Eventos. Por esta zona de arriba tenemos las misiones de resistencia. Para poder jugar este modo tienes que activar los parámetros del mundo de resistencia. En el cielo ámbar también tienes que cambiar los parámetros del mundo para poder jugarlo. Cuando estés en este modo vamos a tener que usar filtro de gas, donde puedes cambiarte en algunos puntos del mapa o comprar en la tienda de María. Modo conquista. Para ir al modo conquista existen dos formas. Voy a enseñarte la primera, que es aquí en el panel de objetivos, y le das en confirmar. La segunda forma para ir al modo conquista, tienes que abrir el mapa y le das clic al cursor derecho, mantienes y le das en confirmar y listo. El mapa del modo conquista es muy diferente, está dividido por regiones y las misiones también son muy diferentes. Y una vez completadas las misiones no se pueden repetir por separado. Para poder repetirlas tienes que reiniciar toda la campaña y empezar de cero. Incursiones. Antes de que se me olvide, en este otro lado, al lado de Jericho, tenemos las incursiones dificultad baja, normal y crítica. Puedes ver en los directos del canal sobre raids. Parámetros del mundo. Para ver los parámetros del mundo puedes cambiarlos aquí. El clásico, resistencia y cielo ámbar. Si quieres con drones, con Azrael, con helicópteros enemigos, puedes cambiarlo a tu gusto. Le das en aplicar cambios y listo. Parámetros de experiencia Ghost. Para cambiar los parámetros de experiencia Ghost te viene aquí en opciones. Aquí le puedes cambiar a la dificultad que tú quieras. Puedes cambiar de modo normal a inmersivo. Maestría de armas. Cuando ya desbloqueas todo el árbol de habilidades se te va a activar la maestría de armas. Ahí ya puedes juntar tus puntos de habilidades para las maestrías de armas. Solo puedes rellenar 3 tipos de armas. También puedes restaurar los puntos para colocar en el tipo de armas que quieras usar en el momento que estés jugando. Personalización. ¿Sabías que puedes crearte 5 vestimentas diferentes? Aquí en paleta visual copias y editas uno por uno el diseño que quieras. También tienes en la cuenta de Ubisoft Connect, tienes algunos personajes gratis. Algunas ropas y camuflajes tienes que completar misiones y explorando el mapa. También puedes personalizar a tus bots, tienes que activarlos, le das clic justo aquí. Uno por uno les vas cambiando la ropa, también puedes cambiarle la paleta visual y copiar la misma ropa que tú tengas. Compañeros IA. Antes de que se me olvide de mencionar a los bots, también tienen sus misiones. La mayoría son fáciles porque son de disparos sincronizados, cambiando los parámetros del mundo o cambiando la dificultad en los parámetros de experiencia Ghost. También te pide usar los
bots de Ghost Recon o de Rainbow Six en algunas misiones. Tienda de María. En estas dos primeras páginas tienes armas y equipamientos para comprar. Si tu nivel está bajo, puedes aquí farmear un poquito tu nivel. En Eregun, esta parte de aquí es para comprar, crear y vender. Ya en los Vivac te saldrá en la parte de arriba. En el modo inmersivo desaparece estas dos primeras páginas y en crear es comprar planos. No te olvides de dejarme un like y si quieres saber más sobre Ghost Recon Breakpoint, házmelo saber en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Y suscríbete al canal,